Gloria a Jesús. Entonces los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas. Además exigían que al que ofrendaban les diese la carne cruda antes de quemar la grasa en el altar. Por eso quiero que nos vayamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, para que podamos apreciar la historia. Amén. ¿Lo tenemos? La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres ¿cómo eran? ¿Lo tienes? Segunda de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y qué es impío para nosotros? ¿Qué es impío? El impío para mí es alguien que conoció, se apartó. Por eso dice, eso es peor que los impíos, porque la Biblia habla de los impíos y los pecadores. Pero el impío es aquel que conoce y después se aparta. Estos son los que están en la iglesia un día, disfrutaron de la gracia, disfrutaron del don de Dios, disfrutaron de la salvación, del gozo de Dios, y luego se apartaron. Cuando estaba leyendo esto, entendía que Elí quizás guió a sus hijos, pero en determinado momento empezaron a actuar como impíos. Luego dice la palabra: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y de esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Traían la carne, la depositaban en una olla, y lo que sacaban era lo que tenían que darle al sacerdote. O sea, lo que a ellos le daban, le correspondía, era la carne que había sido llevada, por decir, a esa olla, a ese recipiente, y lo que ellos lograban sacar era lo que le daban al sacerdote. Luego dice: y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea que los hijos de Elí hacían lo contrario. Ellos no querían la carne cocida, ellos querían la carne cruda, porque la carne asada es rica. Y cocida también, porque ¿a cuánto les gusta el salpicón? Amén. ¿Cuántos comen salpicón aquí? Nadie. Aleluya, Padre. Entonces luego dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían ellos? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y hermano, y es que con el asunto de las ofrendas y los sacrificios, con eso no se juega delante de Dios. Dios había determinado a Moisés lo que tenía que hacer el pueblo cada vez que llevaba sacrificio. Y esto tiene que ver con nosotros, porque Romanos dice, capítulo 12 creo que es: presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Usted en estos 21 días, usted tiene que ser un sacrificio vivo. Diga conmigo: tengo que ser, dígalo fuerte, tengo que ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Alguien puede decir amén? La pregunta es: ¿usted es un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios? Porque es lo que hablaba yo ayer. Si mi corazón está contaminado, no es un sacrificio agradable. Y usted tiene que aprender a soltar lo que estorba.
Usted tiene que aprender a soltar lo que no le agrada a Dios, lo que no edifica, lo que le roba la paz, lo que le roba la alegría. Suélteselo, sacúdaselo en el nombre de Jesús, porque el que va a crecer es usted. No sé si usted me está entendiendo en esta hora. Entonces dice que ellos pedían la carne cruda. Ellos profanaban lo sagrado. Usted no puede permitir que sea profanado lo que es santo y vivo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Usted tiene que presentarse. Mire, cuando usted viene a la casa de Dios y usted viene temprano y usted alaba a Dios, usted exalta a Dios, usted glorifica a Dios, usted saluda a sus hermanos, usted está alegre, usted está contento, usted viene con toda la disposición. Usted es una carne asada que sube como olor fragante delante del Señor. Pero hay cosas que en vez de oler, quieren cuando está podrida, cuando está mala. Por eso esto tiene que ver con asuntos del corazón. Si usted tiene algo contra alguien, corra y pida perdón. Y suelte lo que tiene que soltar. ¿Cuántos dicen amén? No por la otra persona, sino por usted mismo y su relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No puedo cambiarlo, pastor, cámbiemelo. Entonces luego dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿Y por qué estoy hablando de Samuel? Porque Elí preparó a Samuel para servir a Dios. No, la otra. Preparó a Samuel para servir a Dios. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Porque Samuel llegó desde pequeño. Samuel no conocía de Dios, pero Elí sabía cuál era la voz de Dios. Por eso cuando Samuel dijo: me llama mi Señor, y Elí entendió que no era él el que lo llamaba, sino que le dijo: es la voz de Dios quien está llamando a tu vida. Y si te vuelve a llamar, dile: heme aquí, heme aquí. Porque Elí sabía quién era Dios. Amén. Ahora, los hijos de Elí eran unos sinvergüenza que no le tenían respeto al Señor. Según el versículo 12, eran impíos. Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que los hijos hacían al pueblo de Israel. Sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Dice la palabra en el mire, y lo interesante de esto que es Elí enseñó a Samuel a adorar a Dios, y también le profetizó a Ana. Dice la Biblia, sigamos leyendo en primera de Samuel 2:20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Era pues grande el pecado. 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y Jehová visitó a Ana y ella concibió y dio a luz. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Ana entonces? Tuvo 5 más después de Samuel. Amén. Luego dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, mas si alguno pecare contra Jehová, que dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos
Ay, ay, ay. Y antes de llegar allí, Elí reprendió a sus hijos, pero los hijos no prestaron atención. Y luego dice la palabra que vino un profeta. Léalo conmigo, por favor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque Elí descendía de la tribu de Leví. Los levitas eran los sacerdotes, los levitas los que adoraban, los levitas los que servían en la casa de Dios o en el tabernáculo de Dios. El Señor le está recordando a Elí: no te escogí yo, no fui yo quien los llamé, no fui yo quien les orienté lo que tenían que hacer. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio? Dice el Señor, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y ¿qué dice? ¿Qué dice? Ráyelo en su Biblia, ráyelo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice aquí otra versión: ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel te dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Sin embargo, sigue diciendo la palabra: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen la Biblia? Lee esa palabra, porque esto es para con nosotros. Porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor? ¿Sabe? Si usted me pregunta a mí cuál ha sido el éxito o la bendición o para llegar hasta donde he llegado: uno, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Y dos, ayúdame a honrarte para que tú me honres. Ese ha sido mi lema. Pero Dios no va a honrar al que lo deshonra. Pero si usted honra a Dios, honra le traerá el Señor, no solamente sobre usted, sino hasta la cuarta generación. Porque el Dios que usted tiene es un Dios de preciosa y grandísimas promesas a favor de sus hijos. La falta de disciplina a los hijos de Elí terminó en destrucción de los mismos. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Y a veces, para no tener problemas, no le decimos nada a los hijos. Yo ya tengo la experiencia de tener una fuera de mi cobertura. Cuando hablo fuera de mi cobertura, que ya no le doy de comer, yo ya no la mantengo. Y cuando hace algo indebido, siempre hablo con ella, yo le digo: me va a disculpar, pero con todo el respeto le digo: la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Y si por eso se va a molestar, mi amor, yo la sigo amando, pero nunca dejaré de decirle la verdad. Porque a veces tenemos temor: y si se va, y si no se queda conmigo, y si va a hacer esto, y si va a hacer lo otro. La Biblia dice: la verdad nos hará libre. La verdad hará libre a tus hijos. La verdad es la palabra. No pelees con tu palabra. Usa la palabra, porque la palabra es verdad y es vida eterna. Yo recuerdo que antes era un pecado usar prendas, hermano, y todavía aquí
Todavía algunos tienen eso. Esas cositas que ustedes no ponen disciplina, las que andan de pantalón. Hasta ahí he llegado yo. Y yo no uso, no porque no me gustan, pero no me lucen. Porque a Dios a uno le da por aquí y a otro les da por allá. Pero cuando yo llegué, se olvidaron de mí. Amén. Y recuerdo que Sarita me dijo: mami, me voy a poner 3 chapas aquí. Casi me muero. Yo no hallaba qué hacer. Yo quería salir corriendo. Porque, hermano, mire, el Señor nos ha hecho libres, pero no se aproveche de la libertad que Dios le ha dado. Una cosa es la libertad y la otra es el libertinaje. Amén. Hay que ser libre. El que está a su lado, hay que ser libre, pero no libertino. Y entonces vino el problema. ¿Pero por qué? La pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Y por qué es malo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no sé qué cosa? Yo no pedí ser hija de pastor. En su nombre. Y así deben de decir los jóvenes que están aquí: yo no pedí ser evangélico, porque ahora los padres deciden por los hijos. Porque todo ese movimiento está y usted y yo lo tenemos que confrontar. Y le dije: dame para la noche y yo te respondo. Me metí en oración. Usted que quería colgarla, quería guindarla, quería ahorcarla, quería hacer de todo. Pero yo sabía que con la fuerza no iba a lograr nada. Porque entre más usted le diga a sus hijos no, como que se le revierte el asunto. Y me voy y el Señor me lleva la palabra y me dice: dile que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la agarro: ven y ve, sentate, léeme el pasaje bíblico. Se sienta, lo lee y me queda viendo. Es que no es malo, le digo, lo podés hacer. Como digo a alguien, un cigarrito no es malo. Una cervecita no es malo. Porque hay evangélicos que se toman su cervecita, hermano. Pero es que el evangelio es poder de Dios, pero el evangelio no ha llegado a ellos. Un traguito, pastor, así para el mal estomacal, un traguito de vino es. No, sí es cierto, pero que no sea fermentado, hermano, que sea natural. Bébaselo en el nombre de Jesús. Amén, a su nombre gloria. Y le digo: hija, por esto y me queda viendo. Así sí te acepto lo que me estás diciendo, me dice. Pero ahora vienen otras modas y otras cosas con las que tenemos que pelear. Pero nosotros vamos a decidir si honrar a Dios o honrar a nuestros hijos. A veces, hermano, por no tener problemas, no le decimos nada a nuestros hijos. Pastora, ya están grandes, ya se casaron, ya estás viejo. Ore por ellos, clame, pelee por ellos, porque de algo que yo estoy seguro, que la palabra de Dios correrá y jamás volverá vacía en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y sabe qué le dijo Dios a él? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Las consecuencias son las que no nos gusta asumir, y ese es el problema. Necesitamos, hermano, nosotros pararnos en la brecha. No puedo moverlo otra vez. Necesitamos pararnos en la brecha. Y necesitamos ser diferentes. El pastor ayer decía: yo oro, yo ayuno, yo clamo, pero mis hijos, ¿qué? Mientras vivan en tu casa y tengan la oportunidad, invítalos. Hermano, quizás tus hijos no van a orar 2 horas, 1 hora, media hora, pero 1 minuto que tú le levantes la mano y le digas: dale gracias a Dios, esa palabra subirá al cielo. Aunque que usted le diga: yo declaro que serás el profeta de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, y que el tiempo de Dios para la gloria de Dios, esa palabra jamás volverá vacía, porque en usted está la gloria y la presencia de Dios. Pero usted tiene que creer lo que está diciendo. Pero
pero necesita sacudirse. No es que hoy lo declaro y mañana lo maldigo. Que pastor ni que nada, si este es un engendro del demonio. Y entonces, ¿quién fue su marido, hermana? El diablo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El sacerdote Elí fue un buen sacerdote, pero no fue un buen padre. Pues voy con la mía, voy con esto que quiero hablar. Este es mi teléfono. Sí. Ok. Quiero dar unos apuntes que traigo aquí. Como número uno, quiero que usted y yo entendamos que la responsabilidad espiritual no se hereda. Ese es el consejo que yo traigo para ustedes. La responsabilidad espiritual no se hereda. Aunque Ofni y Finees eran hijos de Elí, un sacerdote de Dios, no siguieron los caminos del Señor. Y esto nos muestra que ser parte de una familia de creyentes no garantiza una relación personal con Dios, sino que cada individuo debe buscar a Dios personalmente y vivir conforme a su palabra. Es decir, la fe no es un legado automático. ¿Cuántos dicen amén? Debemos cultivar una relación íntima y personal con Dios y enseñar a nuestros hijos no solo con palabra, sino con ejemplo. Amén. El domingo yo hice una pregunta y la pregunta fue: póngase de pies y pregúntele a 5 personas cuántos hacen su altar familiar. De 5, 2. De 5, 3. De 5, ninguno. A los que yo le pregunté. Porque no entiendo, hermano, por qué no aman reunirse con sus hijos, con su esposa, con su esposo, leer una lectura de la palabra, explicar el consejo de la palabra. Nos cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta, hermano? Porque no damos buen testimonio. Vivimos tan afanados en el mundo. Vivimos tan afanados en el trabajo. Nos preocupamos más por quedar bien con el jefe terrenal que por el jefe celestial. Nos preocupamos más por cumplirle a la gente que por cumplirle a Dios. Cuando realmente la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero hay una morada celestial que nos está esperando. Iglesia del Señor, la tierra está diciendo: Cristo viene. El mundo está gritando: Cristo viene. Las señales se están cumpliendo y nosotros no nos damos por entendido. Yo estoy contenta de verlo a usted aquí, pero si hay algo que sacudir, tome lo bueno y deseche lo malo. Si hay algo que usted tiene que soltar, suéltelo y levántese en el poder de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántese por su casa, dele la palabra, predique la palabra, hable palabra. Si se lo va a dar, déselo al Señor, por favor. Porque a veces no hay palabra en nuestra boca. La Biblia dice: cuando se reúnen, hablen de salmos, himnos y alabanza. De eso debemos de hablar. Pero a veces no hablamos de la palabra. A veces hablamos, me voy a cubrir. A veces hablamos de los pastores. A veces hablamos de los hijos de los hermanos. A veces hablamos de la no sé quién, menos de los hijos de nosotros, que están dando más mal testimonio que los que están afuera. Y el problema es que cuando usted habla, ay, eso se te devuelve, hermano. Aunque no quieras, se te va a devolver. Por eso usted, antes de hablar de una mujercita, muérdase la lengua, porque si su heredad son mujeres, muérdasela y muérdaselas duro. Y mañana no diga: ¿por qué mi hija es así? Si yo no era así. Pero ¿qué fue lo que hablaste en el secreto? ¿Qué fue lo que dijiste en comunión familiar con hermanos de la fe? Porque a veces somos buenos, hermano, a agarrar pedazos de la gente.
Mire, mis hijas no son las perfectas y les pido disculpas si les molesta que les hable de mis hijas, pero son con las que he vivido y son las que puedo testificar. Yo no puedo hablar de sus hijos porque yo no he vivido con ellos, pero yo he vivido con las mías y sé por dónde las he traído. No son perfectas, no son perfectas. Pero alguien dijo, es que como ella es pastora, por eso es que la mamá la pone. Pero usted no sabe por dónde ella ha pasado. Yo conozco la vida espiritual de ella, pero la suya yo la desconozco. Y sé por qué la puedo poner y sé por qué también la puedo quitar. Porque hay algo que he admirado del pastor Israel Mayorga, que nunca se ha hecho el ciego cuando le han puesto quejas por problemas de sus hijas. ¿Sabe qué he admirado de él? Porque algo que aprendimos no se lo enseñaron, no sé de dónde lo aprendió, pero cuando le decían pastor Israel, así, una de sus hijas, ok, no hay problema. Hermanos, quiero pedirle algo. Se dijo esto y esto y esto de la fulanita. Les voy a pedir un favor. Cuando tengo un problema con una de ellas, hable conmigo, porque antes de ser pastor, primero soy padre. Y eso nos ha llevado a estar hasta donde estamos. No son perfectas, como los suyos tampoco son perfectos. Tienen debilidades y cuidado peor que las de sus hijos. Pero una cosa sí les digo, la he tenido en el altar de Dios para que puedan prevalecer firme. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo logró? En el secreto de Dios, porque lo que haces en el secreto, Dios te recompensará en público. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El movimiento que hizo Sarita cuando se fue, me dijo, no quiero nada. Esas fueron sus palabras. Me golpeó la iglesia, me golpearon los hermanos, me golpearon los pastores, me golpearon mis autoridades y me golpeó mi esposo. No quiero nada. Quiero vivir una vida diferente. Ya no quiero vivir una vida de iglesia. Ya no quiero vivir como la hija del pastor. Quiero vivir otra vida. ¿Usted cree que eso no nos movió el piso a nosotros? Pero aquí tenía que ponerme de pie. Y aquí teníamos que darle la cara a usted. Porque la Biblia dice que yo no puedo ministrar a otro si primero no ordeno mi casa. Pero nos dijo el Señor, ella es mía, no de ustedes. Yo cuidaré de ella. Y este ha sido mi clamor. Señor, obra en su corazón. Señor, trae sanidad. Señor, envía ángeles. Yo le llamo ángeles, no es que van a bajar del cielo con alas. Envía ángeles que la orienten. Envía ángeles que le aconsejen. Envía ángeles, Señor, que le abran el entendimiento. Y Dios hasta hoy ha sido fiel. Mis hijas desde chiquitas fueron a los encuentros. Desde chiquitas, desde que empezamos. Pero es una cosa es estar adentro y otra es estar afuera. Me dijo, madre, voy para un encuentro. Madre, viví en el encuentro lo que nunca viví en tantos años. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia que ella se congrega me golpeaba cada vez que me decía, hija, pero, porque el pastor le decía, hija, estás retrocediendo. Hija, vos sos pastora. Padre, aquí no soy pastora. Padre, aquí no soy la hija del pastor. Nadie sabía que ella era hija de pastores. Nadie sabía que ella cantaba en la iglesia. Nadie sabía que ella ayudaba con cargo en la iglesia. Ella me dijo, si me van a amar, que me amen por lo que soy. Y nosotros pregando, porque en mi mente María pensaba, se avergüenza de nosotros. Pero Dios es fiel. Dios envió a sus ángeles. Hay líderes que saben lo que el pastor dijo, solo a ustedes lo que había pasado con ella. Y cuando la miramos de capellán, lloramos y dijimos, tú estás empezando a hacer tu extraña obra. Y de lo que ella anda huyendo, tú la estás atrayendo. Empezamos a leer la Biblia. Y hace días que la llamé, me dijo, madre, ya voy por Éxodo. Pero el que son 3 capítulos diarios. No, yo voy leyendo 10.
Y yo les pregunto a ustedes, yo creo que ni saben por qué capítulo van hoy, porque no han leído lo que su pastora les mandó que hicieran. Dice la hermana Xiomara, Dios me habló un día y me dijo, en la obediencia hay bendición. Es que yo ya voy leyendo la Biblia, voy por tal capítulo, voy por tal libro. ¿Y cuándo empezaste? El año pasado. Y vas por Josué. ¿Y cada cuánto la estás leyendo? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dígale que está a su lado, hay que leer la Biblia. Amén. Número 2, el peligro de la religiosidad sin conocimiento de Dios. El texto dice que no tenían conocimiento, servían en el templo, sus corazones estaban lejos de Dios, practicaban la religión, pero no tenían una relación genuina con Dios. Cuando usted no tiene una relación genuina con Dios, todo le mueve el piso. Es que hablaron de mí, es que me señalaron, es que me regañaron, es que me vieron mal, es que la fulana dijo, es que aquel no sabe hablar. Estás en la carne, hermano. Nadie dijo amén, parece que no está de acuerdo conmigo. Porque si algo te duele es porque estás vivo. A su nombre. Ahora, ¿quién te dijo que el caminar del evangelio era fácil? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no te iban a traicionar? ¿Quién te dijo que no iban a hablar mal de ti? ¿Quién te dijo que no te iban a señalar? ¿Quién te dijo que hoy comías en un plato y mañana te estaban destazando? Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi confianza y mi mejor amigo se llama Jesús. Él no me va a traicionar. Gracias a Dios que Él no es chismoso. Alabado sea el Señor. Él te comprende. Él llora contigo. Él camina contigo. Él habla contigo. Él te consuela. Él te fortalece. Él te ayuda. Pero dicen, me voy de la iglesia, dejo los cargos. Cuando alguien te maltrate, entiende esto, porque esto es lo que a mí me ha ayudado. ¿Sabe qué pienso yo, hermano? Y yo digo, pobrecito, este sí que lo está dominando el diablo. Porque la Biblia dice que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahora, cada vez que Dios te pase por el proceso, no lo va a hacer con la gente que no te duele, te lo va a hacer con los que te duelen. Si no, les pregunto a los que están casados, ¿cuántas veces ha querido divorciarse? Está concentradito el pastor ahorita. ¿Cuántas veces ha querido divorciarse, pastor? Ya perdió la cuenta. Todos pasamos por ahí. ¿Sí o no? Y enojados, peleados, él en la cama o en el sillón o en el suelo o donde sea, y después nos reconciliamos. Y qué bonitas son las reconciliaciones. A su nombre. Alabado sea Dios por esos pleitos. Amén. ¿Cuál es la aplicación de que sus corazones estaban lejos de Dios? Que es posible estar involucrado en actividades religiosas y vivir sin comunión con Dios. ¿Sabe, hermanos, que mi escuela ha sido Corinto y ahora sigo aprendiendo otras etapas aquí? Recuerdo cuando Henry empezó a danzar, fue la primerita, porque mi hermano trajo un video acerca de cómo evangelizaban en las calles en su iglesia, que está en Orlando, Florida. Y yo le dije a la Henry, haz esa danza, mira qué bonito. Nunca se me va a olvidar la canción Cristo creo en ti. Y la gente empezó a danzar. Se levantaron las chavalas de danza. Y ya después venía el pleito. Solo la gente danza. Como es la hija del pastor, claro, a ella no le dicen nada. Alabado
Alabado sea Dios. Después cantaba. Ustedes han escuchado el testimonio de ella, que dijeron que ella cantaba horrible. Ella estaba atrás y creyeron que no ella estaba oyendo. Pero cuando te digan que cantas horroroso, esforzate por hacerlo mejor, porque tampoco vamos a darle a Dios lo que no queremos dar, porque cantar es de esfuerzo. Yo no sé cantar bonito, hermanos, pero me hago mi fuerza. Y cuando voy perdida, lo reconozco. ¿Sabe qué hago? Mejor me quedo callada. Pero eso es de esforzarse, de dar lo mejor. A lo que quiero llevarte, danzaba, que solo ella danzaba. Cantaba, es quien todo la ponen. Es que ella aquí. Y yo, alabado sea Dios. Entonces vine, senté a mis hijas y les dije: hija, ya no dancen en la iglesia, ya no canten en la iglesia. Hay otros altares donde pueden adorar a Dios. ¿Sabes qué aprendí con eso, Marta? Ya no cantan aquí, pero donde nosotros andábamos, ahí Dios las usaba. Y los que estaban peleando por este altar nunca llegaron, pero ni a Chinandega. Por eso usted no tiene que andar peleando por cargos, ni peleando por hacer esto, por hacer lo otro. Porque si un día te bajan de aquí, bájate con gozo y canta con alegría en la silla, porque después de ese proceso Dios te va a levantar con gloria, Dios te va a levantar con poder. Necesitamos examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestro servicio a Dios proviene de un corazón transformado y de una fe viva. Si nosotros leemos palabra, vamos a poder prevalecer firme de todo lo que se nos venga encima. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me dijo en una ocasión: hay una persona que no viene a la iglesia porque dice que jamás va a venir a esta iglesia mientras esté una mujer de pastora. De verdad, le digo yo. Y un día me invitan a un culto. Ahí está la sierva ahí de testigo, que no voy a decir quién es. Y me voy al culto, a un grupo de amistad, y predico y todo. Y el que dijo que no iba a venir, el que dijo que no iba a diezmar, el que dijo que no aceptaba, quiere nacatamal, pastora, quiere gaseosita, pastora, me aliñó comida. Hermano, es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué te digo esto? Si le sirves a Dios, no seas orejas de conejo. A veces somos orejones y andamos oyendo a todo el que, por favor, preste sus oídos al cielo. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Ten paz, Jairo, ten paz. A su nombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo le sirves a Dios? Líder, ¿cómo está tu corazón? Es que ya no aguanto, es que ya no puedo, pastora, es que yo ya no sé qué dar. Estás cerquita por ver tu victoria. No retroceda, porque Dios no se agrada de los que retroceden. Avanza, no te detenga, no mires a la derecha ni a la izquierda. Mira al Señor, mira al Señor, mira al Señor, que de Él vendrá tu recompensa. Alguien puede gritar amén. La corrupción en el liderazgo espiritual, y esto va conmigo. Los hijos de Elí abusaron de su posición como sacerdote, tomando para ellos lo que pertenecía a Dios, y ya lo leímos, cometiendo actos inmorales, comportamientos que ofendió a Dios y causó tropiezo entre el pueblo. Nosotros, los líderes espirituales que no caminamos en santidad, podemos causar gran daño en el cuerpo de Cristo. Como líderes tenemos que ser ejemplo.
Como líderes tenemos que dar testimonio. Y eso no solo va conmigo, porque al cielo no van pastores ni pastoras, aleluya. Al cielo no van adoradores, no van cantantes, músicos, pianistas. Al cielo van los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde están los que adoran al Padre en espíritu y en verdad? Y número 4, papá, el juicio de Dios es inevitable. La impiedad de los hijos de Eli no quedó sin consecuencia. Dios envió un mensaje de juicio a Eli. Aunque Dios es paciente, su justicia prevalece. Y es importante arrepentirnos de nuestra falta y buscar vivir en obediencia antes de enfrentar la consecuencia de una vida apartada de su voluntad. ¿Cómo dice? Sí, pastor, gracias, ya termino. Para que vuelvan mañana. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice Oseas? Capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene? Búsquelo, por favor. Léalo. Búsquelo y léalo. ¿Qué dice la palabra? Oseas capítulo 4, versículo 6. Regáleme unos minutos más, por favor, y perdóneme por faltarle. Le hago una pregunta. ¿A quién constituyó Dios reyes y sacerdotes? Vuelvo a preguntar. ¿A quién constituyó Dios reyes y sacerdotes? Levántenme la mano los reyes y sacerdotes. Levántenme la mano sin miedo. Vamos, levante la mano, levántela. Si no, Señor, córtasela al que no la levante. ¿Y a quién le está hablando a Oseas? Mi pueblo fue todito decimos eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ajá, ahí nos escudamos. Y luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo. ¿Cuántos quieren que Dios se olvide de sus hijos? ¿Cuántos quieren que Dios se olvide de sus hijos? Génesis 18, termino con este. Versículo 19. Búsquenlo todos, por favor, y márquenlo en su Biblia. Búsquenlo. Génesis 18, versículo 19, ¿lo tiene? Diga conmigo: porque yo sé. Dígalo más fuerte: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿De quién está hablando allí el Señor? ¿Y quién está diciendo porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová? Dios está hablando de su amigo Abraham. Jesús dijo: ya no les llamaré más siervos, sino amigos. Diga conmigo: porque yo sé. Levante su mano: porque yo sé. Ahora diga su nombre: porque yo sé. Diga su nombre: porque yo sé. Carla: porque yo sé su nombre. Diga su nombre. Imagínese a Dios
diciendo: porque yo sé que la Socorrito mandará a su casa que se guarden en mis caminos. Diciendo al Dios de los cielos: porque yo sé que Guillermo guardará su casa para que se guarden en mis caminos. ¿Cuántos creen que eso puede suceder con nosotros? Levante su mano al cielo y cierre sus ojos un momento.